Hola, muy buenas tardes, mis estimados amigos que nos escuchan aquí en la hora PAF. Gracias a mi estimado Irving por la invitación a esta hora. Pues vamos a hablar de un tema muy importante respecto al tema del injusto penal para las personas jurídicas por falta de un tax compliance. Hay algo muy importante que debemos entender respecto a esta área, y esto se desprende principalmente en el defecto de tributo en la organización como injusto de la persona jurídica. Hay algo muy importante en el cual voy a retomar las características de una importancia respecto a esta temática. Es importante en las cuales principalmente se puede abordar dos temas. El primero, principalmente, se va a hablar en las cuestiones primordiales del injusto penal. Vamos a abordar ahí dos temáticas de suma importancia, y sobre todo porque hay algo que debemos de tomar en cuenta, que es a partir de este injusto, qué es lo que se entiende por injusto, y sobre todo principalmente aquellas cuestiones importantes respecto a la temática que aún nos aborda. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Principalmente hay que establecer que existen dos grandes modelos de atribución de la responsabilidad de la persona jurídica, es decir, en tema penal por un lado, y por el otro el denominado sistema vicarial, que estaba así en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y ahora entonces el denominado autorresponsable principalmente tiene una evidencia al momento de analizar este efecto de organización en materia tributaria. Y a lo largo, principalmente de esta charla, vamos a abordar principalmente cómo se conjugan estas materias con el objeto de asegurar que no existe una falta de fidelidad del derecho, que es decir, que en el caso tributario tiene una consecuencia directa. Por un lado, la situación financiera y económica de la persona jurídica, y por el otro, las arcas del erario público, la falta de contribución al gasto público, que si bien no tenemos estado en el artículo 31, fracción cuarta en nuestra Carta Magna. Esto es, al ser base jurídica de todo acto y relación del contribuyente, es necesario que se señale a continuación, y como bien tenemos establecido, solo para recordar, que contribuir para los gastos públicos, así como el de la Federación y de los estados y de la Ciudad de México. Entonces, nos establece principalmente el artículo 31 en su fracción cuarta, de manera proporcional y equitativa, que dispongan las leyes. A partir de esta concepción se desprenden los principios de proporcionalidad y equidad en relación a las obligaciones tributarias que nacen del ciudadano mexicano. Ahora bien, en este caso, principalmente el sujeto activo de la relación tributaria, hay algo que quiero citar y es de suma importancia tomarlo en cuenta. Principalmente se señala, y sobre todo voy a señalar a un autor que reclutó a Gómez Casas, principalmente donde establece la relación de los elementos esenciales de la obligación tributaria, en el cual denominaba el hecho imponible o el hecho generador, los sujetos, el objeto, la base imponible, tasa o tarifa. Pero así como de las obligaciones surgen en un momento en el que el sujeto pasivo realiza este llamado de hecho generador. Ahora bien, respecto a ello, es decir, se realiza en diversas situaciones jurídicas, o de hecho previstas en las leyes fiscales. Pero ahora, respecto a la persona jurídica, debemos de determinar principalmente, como persona moral ante las leyes tributarias, tienen obligación formal o adjetiva que le permite el cumplimiento de una obligación principal. ¿Qué es lo que se tiene que establecer principalmente? Se encuentran señaladas en el Código Fiscal de la Federación, y así principalmente tenemos la inscripción del RFC. Posteriormente, a la presentación de sus declaraciones, llevar una contabilidad, expedir CFDIs
llevar a cabo retenciones necesarias, mientras que sus obligaciones sustantivas o principales responden al pago de esa contribución, el cual se encuentran sujetos según la normatividad tributaria vigente. Ahora bien, respecto a todas estas características de la responsabilidad tributaria en cuestiones de la persona jurídica, pues nuestra base constitucional lo tenemos en el artículo 31, fracción cuarta. Posteriormente tenemos que ver los tratados internacionales, la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la Ley de Ingresos de la Federación, el Código Fiscal de la Federación, y como leyes ordinarias pues entra la ley de ISR, la ley del IVA, del IEPS, EITAN, la ley de Seguro Social, del Infonavit, etcétera, etcétera. Esta como en el cual se determinan principalmente los elementos del tributo, los que ya señalamos con anterioridad, el sujeto, la base, la tasa, la tarifa o época de pago. Ahora bien, recordemos que todas estas leyes ordinarias tienen sus propios reglamentos y posteriormente tenemos que hacer la revisión de la miscelánea fiscal, de decretos delegados, acuerdos y circulares y reglamentos orgánicos. Ahora bien, la relación jurídico-tributaria deben respetarse los principios de proporcionalidad y equidad. En el primero tenemos que hacer referencia al impacto que tiene cada contribución en relación con el sujeto pasivo en función de su capacidad económica. Sobre esto principalmente radica las contribuciones que deben impactar cada sujeto pasivo en función de su capacidad económica, pero también debiendo aportar una parte justa y adecuada a los ingresos, utilidades o rendimientos que haya obtenido en cierto periodo. Ahora bien, de tal manera es importante que nosotros entendamos que los contribuyentes obtengan estos ingresos elevados, deben tributar cualitativamente superior o de forma mediana en relación a los reducidos recursos que pueda tener otro contribuyente. Ahora bien, en este principio principalmente se juegan un papel fundamental la gestión empresarial. ¿Qué es lo que pasa aquí principalmente? Lo que se busca en este caso es revisar o hacer un mapa general respecto a cada una de las obligaciones que tiene la persona jurídica, en este caso, respecto a sus obligaciones fiscales. Si bien es sabido, en la práctica la planeación contable y la fiscal agresiva, pues se utiliza para la reducción de pago de impuestos, pero de forma general se lleva a la práctica por parte de la persona jurídica. Ahora bien, todo esto conlleva y han sido atenuantes que tienen efectos sobre el nivel de la recaudación a nivel federal. Principalmente grandes empresas transnacionales, en este caso, solo por mencionar alguna, que al observar una política fiscal mucho más flexible, también en este caso tiene que animar a llevar a cabo diversas operaciones, en este caso, en diversos lugares que representen sistemas tributarios débiles. ¿Qué es lo que permite este sistema tributario débil? Permite manejar a través de una planeación contable y fiscal sus ingresos de manera que puedan tener cargas tributarias ligeras y sobre todo que esta situación que buscará erradicar la revelación de los esquemas reportables. Hay algo muy importante que lo retomo desde una figura que encontramos en las conductas de planeación fiscal que atentan con el erario público. Entonces, es de suma importancia tomar en cuenta todas estas características. ¿Por qué? Cuando hablamos de planeación fiscal, tenemos que tomar en cuenta algunas cuestiones primordiales, principalmente aquellas que van enfocadas principalmente a revisar los regímenes fiscales preferentes de la persona jurídica, buscar mecanismos que promuevan la retención de personal valioso. En este caso, la definición de esquemas de pagos provisionales, planeación financiera de pagos provisionales, manejo de excedentes de tesorería, cuando se tenga en este caso, la definición de la estructura financiera idónea, aprovechamiento de pérdidas fiscales, deducción de inversiones de forma inmediata y tratamientos opcionales de deducción de intereses. Todo este tipo de estrategias contables y fiscales llevan consigo una intención de eludir. La ilusión no implica la infracción ni el delito y la utilización que depende la pericia del contribuyente en potencia, como la señala en este caso y principalmente algunos autores.
Hay algo muy importante y aparece en este caso, la elusión de toda conducta dolosa del contribuyente. ¿Qué es lo que se busca en ello? Que tiene como finalidad evitar el nacimiento de una obligación tributaria. Con ello, valiéndose principalmente del fraude a la ley, el abuso principalmente del derecho o de cualquier otro medio ilícito que no constituya una infracción del delito. Es de suma importancia tomar en cuenta esas pautas primordiales. Espérenme tantito, voy a responder un mensajito. Ahora bien, todas estas cuestiones primordiales y todos los mecanismos que tenemos dentro de esta importante acción de las estrategias de planeación y estrategias fiscales, pues principalmente señalan a las empresas, en este caso, que aquellas empresas como profesionales dedicados a la determinación de impuestos. En este caso, acuden a la planeación fiscal como un mecanismo legal para, en este caso, aprovechar todos esos espacios jurídicos que permite la ley, es decir, las lagunas que permiten a todas y cada una de las leyes fiscales y que no hayan cubierto. Y principalmente, ¿qué es lo que se busca? Evitar o minimizar el pago de impuestos y así eludirlos. Es lo que la mayoría de las empresas buscan. Hay algo muy importante que tengo que mencionar respecto a esta cuestión de suma importancia. Hay algunos temas en los cuales se tienen que retomar algunos temas de algunas cifras que indican, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que equivale un porcentaje más o menos entre 12 y 15% del Producto Interno Bruto por impuestos. La menor carga tributaria de los países de organización y cooperación y desarrollo económico. Este, ya es de su importancia tomar en cuenta prevención a través de esta herramienta que es el Tax Compliance. Es una herramienta en el cual se usa principalmente, en este caso, cuestiones importantes, sobre todo en las cuales se buscan de suma importancia tomar en cuenta algunas consecuencias y sobre todo evitar la comisión de delitos moral y sobre todo para considerar que se diseñen estos tipos de procedimientos. Recordemos que un programa de cumplimiento es aquella manual, es aquellas herramientas a través de manuales de prevención que se busca principalmente cumplir con las debidas obligaciones hasta materializar estos procedimientos en el comportamiento de los empleados. De modo de prevención delictiva en materia tributaria es un deber propiamente empresarial. Entonces, ahorita, pues está buscando principalmente cumplir con las debidas obligaciones, es necesario contar con una política de prevención interna del IVA, incluso del derecho penal, que conoce cada vez mayor el impacto e incidencia de las actividades corporativas de distintos órdenes de la vida cotidiana, en el cual se genera una situación de sociedad de riesgos. Hay algo que también se debe de tomar en cuenta respecto a esta, como consecuencia y sobre todo principalmente la figura del injusto se ve representado como factores estructurales que dan origen a no individualizar y que permiten que incentiven e incluso desatiendan por encima del el riesgo permisible, la comisión del delito o alguno de sus miembros de calidad de la persona física, mismos que radican en el contexto organizativo y se realizan en procesos acumulativos, progresivos y derivados de la actuación de los miembros, y sobre todo algunas actuaciones de ellos. Es importante tomar en cuenta todas esas características en el cual se renuevan algunos temas y sobre todo principalmente en el que se busca de forma primordial revisar cuáles son esas respecto a en esta materia de responsabilidad en materia fiscal. Y sobre todo porque recordemos que en materia fiscal y sobre todo al hablar de tax compliance buscamos que se incentive la cuestión importante de la
del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se busca principalmente evitar la comisión de un delito tributario de alguno de sus miembros de calidad de persona física, mismos que radican en un contexto organizativo y que se realizan en diversos procesos acumulativos. Es de suma importancia tomar en cuenta todas esas características en el cual, sobre todo, se va a originar en este caso dependiendo de las obligaciones que tenga la persona física. Recordemos que al fincar una responsabilidad penal para las personas jurídicas, y ahora ya recordemos que existe una responsabilidad de carácter penal fiscal, se tiene que buscar principalmente qué es lo que la actuación que realizan los administradores, la asamblea de accionistas, los directivos u operarios, y sobre todo ven entrando en un contexto de interacción y sobre todo la multiplicidad de actividades y la multiplicidad de personas. Se puede producir un efecto de repetición y expansión que no puede ser permisible e imputable al acto originario. La descripción de conductas defraudadoras que incurre la persona jurídica alude a la defraudación fiscal en la especie de género de elevación. Sin embargo, en este caso, el obligado tributario de forma dolosa e intencional incumple de sus obligaciones fiscales, ya sea por realizar que den un resultado de la evasión o por bien un medio de omisiones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias a su cargo, beneficiándose inmediatamente con, en este caso, con un ilícito con su incumplimiento. Ahora bien, recordemos que lo que establece el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, donde nos tenemos que remontar principalmente al delito de defraudación fiscal. Tal y como lo establece el delito de defraudación fiscal, quien con uso de engaños, con uso de aprovechamientos, de estos errores, ya sea una omisión total o una omisión parcial del pago de alguna contribución, de alguna obligación que tenga, obtenga en este caso principalmente un beneficio indebido y que perjudique al fisco. Entonces, recordemos que esta omisión, tanto parcial como total de alguna contribución, en el cual hace referencia el artículo, comprende principalmente y indistintamente los pagos provisionales, los definitivos o el impuesto del ejercicio en términos de las disposiciones fiscales. Los delitos de las infracciones están en decremento y que están en gran medida a la inclusión de medios tecnológicos en el control de la supervisión fiscal, a pesar de muchos contribuyentes que utilizan medios para tratar de evitar el pago de contribuciones, incumplir con las obligaciones en materia fiscal. En este caso, el Estado tiene la función de recaudar, ocasionando con ello particulares que intenten burlar el sistema recaudatorio implementado por el Estado. El elemento típico principalmente que se debe de buscar y sobre todo entender la magnitud de este caso del sujeto activo de que comete el ilícito, sobre todo principalmente tiene que calificarse como el acto calificado como el engaño. Igual principalmente el cual se va a atribuir principalmente al pago de aquellos tributos que establece la legislación mexicana, como en este caso nuestra base constitucional. La falta de cumplimiento de alguna obligación o varias obligaciones en materia tributaria, falta de pagos de alguna contribución atribuida al engaño, además del uso de engaños en la defraudación fiscal, también comete un delito derivado en el uso de la simulación de operaciones, aprovechamiento de errores, las omisiones y sobre todo de la carga fiscal que tenga la persona jurídica. La cosa es de obtener este beneficio indebido con perjuicio al fisco federal. Hay algo muy importante y en el cual ha sido muy criticado México respecto a todas estas estadísticas en América Latina, principalmente en una estadística que se hizo entre 25 y 30 países, donde en América Latina y el Caribe, solamente en este caso se observaba principalmente que México se encuentra por encima de Panamá y por encima de Paraguay y República Dominicana y también Guatemala, ubicadas las primeras 10 posiciones. En esta información había por debajo de una media de la información en materia de estadística en la Comisión de Delitos en materia tributaria. Pero también es importante entender que ha sido una justificación de varias estrategias por parte de la fiscalización, por parte de la autoridad tributaria. Ahora bien, respecto a todo esto, se va a comenzar
principalmente ya sabemos que con años anteriores, pues se está hablando de la contabilidad electrónica, la emisión de los CFDIs, que en la actualidad pues la versión 3.3 y que ya estamos con la versión 4.0 en la actualidad, incorporando los catálogos que busque el contribuyente y en este caso brinden información más específica de sus operaciones. Recordemos que la auditoría electrónica es a través del buzón, tributario, y aquí aparece algo muy importante, el papel del artículo 69b, el 69 bis, perdón, en el cual se instaura en esta facultad a la autoridad la presunción de simulación de operaciones, siendo la responsabilidad del contribuyente demostrar lo contrario en un plazo determinado. Y finalmente la incorporación de un capítulo del Código Fiscal de la Federación en materia de esquemas reportables. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, México ocupa el último sitio en recaudación a su relación del Producto Interno Bruto. Entre los países miembros de esta organización y sobre todo principalmente es un tema que se ha venido arrastrando no solo en estos sexenios o anteriores, el tema de de la incorporación de carpetas de investigación en materia de delitos fiscales. Hay algo muy importante y sobre todo que se va surgiendo en cuanto a las justificaciones de endurecer las facultades fiscalizadoras en materia tributaria. Recordemos que tanto la autoridad pues, tiene diversas facultades establecidas en el Código Fiscal de la Federación para ejercer sus diversas facultades de comprobación, en el cual nos establecen que tipos de facultades lo que se buscan es endurecer a las auditorías. En este caso también se busca incluir en este caso sumar lo que se señala el artículo 69 bis que anteriormente mencioné y en el cual aborda la detección de que los contribuyentes emitan comprobantes sin contar con activos, sin contar con infraestructura, con capacidad material, con personal de forma directa o indirecta y sobre todo para prestar servicios o producir. En este caso se buscan dos cuestiones importantes, tales comprobantes que no se encuentren localizados. Se buscan que brinden la facultad tributaria para presumir de inexistencia de operaciones amparadas de los contribuyentes. Y sobre todo en el tema de la simulación fiscal, que es una figura que se ha sido utilizada en mucho tiempo. Ahora bien, también hay que demostrar que en este caso hay un interés en el cual se ha tenido aumentar la recaudación a través de emprender en este caso diversas acciones en contra de empresas factureras. Eso es un tema que se ha venido hablando desde hace muchos años, sobre todo en el cual se busca realizar principalmente una cuestión primordial. Ahora bien, en este caso, la discusión se centra en un debate y sobre todo principalmente es en el que se puede atribuir esta responsabilidad ante un acto delictivo hacia la persona jurídica. Recordemos que en el mundo fáctico, pues no puede existir el ser en un ente jurídico. Pero también es importante que a partir de las críticas del modelo de heteroresponsabilidad y que debido a lo que está establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se habla de imponer una sanción de carácter penal a la persona jurídica y también retomando la reforma de carácter penal tributario que se está llevando a cabo desde 2019. Ahora bien, toda esta cuestión importante debido a imponer esta sanción penal a la persona jurídica de cualquier modelo legislativo, tenemos que respetar los principios violadores en materia de derecho penal. Es decir, estos principios que están establecidos dentro de la Constitución y que de gran crítica se le atribuye a este modelo que respeta el principio de personalidad de las penas y de la culpabilidad. Ahora bien, todo esto se le atribuye a un hecho de una persona distinta y se le atribuye la culpabilidad principalmente como consecuencia que no se le puede señalar que se respeten estos principios constitucionales. ¿Qué es lo que pasa? Se señala que se le quiere imponer una pena y que debe a partir de su propio hecho y de su propia culpabilidad, situación que no se equipara a la esencia del hecho de la heteroresponsabilidad, ya que se le atribuye el hecho y culpabilidad ajena a la responsabilidad jurídica, a la persona jurídica.
Así como se superan las críticas y sobre todo principalmente de este modelo de autorresponsabilidad, en el apartado donde se liga la materia penal y la materia tributaria, en la cual hemos estado abordando desde un principio, sobre todo porque hay cuestiones importantes, principalmente el delito fiscal, como ya se mencionó anteriormente, puede partir principalmente del uso de engaños, el uso de simulaciones, el uso de aprovechamientos de errores, omitir ya sea total o parcialmente el pago de alguna contribución, obtener un beneficio indebido con perjuicio al erario público y omitir responsabilidades formales o adjetivas. Entonces, teniendo toda esta de suma importancia que dentro del modelo de autorresponsabilidad que busca la fundamentación de ese reproche realizado a las personas jurídicas en un injusto propio independiente de la persona física, en una culpabilidad totalmente diferente a una persona física. Obviamente porque este injusto debe ser entendido como medida de defecto de organización, es decir, que no cuenta con un tax compliance o que no cuenta con un compliance program. Ni tampoco en materia penal o el denominado criminal compliance program. Entonces, es algo muy importante que nosotros debemos de entender y cabe señalar que esta no tiene una capacidad de acción que como tiene la persona física, pero su equivalente funcional es la capacidad de organización. Por eso así lo establece también el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, todos aquellos responsables de la relación jurídico-tributaria se conduzca apegada a los procesos tributarios que le correspondan y no se conduzcan a través de la denominada planeación fiscal, que siendo tratada a través de esquemas reportables ante la autoridad tributaria. Como consecuencia, la persona jurídica, cuando exista defecto de organización que lesione o no evite esa lesión del bien jurídico, que lo señala en la doctrina y sobre todo principalmente a una medida que se busca es considerar el bien jurídico que protege los delitos fiscales, es el público, refiriéndose como el patrimonio colectivo, no de forma individual, y así el patrimonio público se ve afectado por la conducta realizada por el contribuyente, es decir, el sujeto pasivo de esta relación, que atenta con una justa pública, financiera y fiscal. Entonces, hay algo muy importante que todo se va sumando respecto al tema de delitos en materia fiscal y que dentro de ellos es el resultado, es el peligro abstracto, es decir, el daño causado, resultando más bien que pues, protege el sistema recaudatorio. Como sucede en México y sobre todo principalmente se castiga a quienes utilizan una clave de RFC que no le corresponde, principalmente. Ahora bien, todas estas cuestiones importantes y es de suma importancia entender la magnitud que genera este tipo de responsabilidad del cual se atribuye el Consejo de Administración y al administrador único, a los responsables de este departamento contable y sobre todo una cuestión importante respecto al tema de responsabilidad frente a la culpabilidad. Hay algo muy importante en el cual la falta de cumplimiento y la legislación en materia tributaria, de manera que se haga un juicio y sobre todo se basará en el defecto de organización. Por el otro lado, la fidelidad del derecho. Son temas que debemos de tomar de suma importancia y sobre todo entender la magnitud respecto al tema en que estamos abordando. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que vayan generando desde ahora. No sé, ingeniero, si me puedes apoyar ahí. Recordemos que son temas que se tienen que abordar desde un punto de vista para entender un poco la magnitud en cual de cumplimiento. Entonces, de suma importancia las características primordiales para proteger a la empresa de las debidas obligaciones que tiene cada una de las empresas para cumplir con sus debidas obligaciones. Recordemos que el programa de cumplimiento enfocado en materia fiscal, pues es una herramienta que nos va a ayudar a prevenir en la admisión de delitos en diversa elementos. Déjenme a ver si puedo abrir. Hay algo muy importante, sobre todo en el cual
como hemos hablado respecto al tema, es que la evasión tributaria en México pues toma diferentes figuras y diferentes usos de mecanismos fiscales y contables, que ha evolucionado conforme la propia autoridad se actualiza. Hay algo muy importante que mencioné respecto a la facultad de fiscalización y comprobación en materia tributaria en el caso de México, y sobre todo como con la estrategia más rigurosas para prevenir el delito de defraudación fiscal. Por tal situación, se busca analizar lo que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, incluso atenta con diferentes principios tributarios, principalmente del contribuyente. Ahora bien, de esta manera, esta cultura de cumplimiento surge y coadyuva como herramientas para que el Estado, en la prevención de responsabilidades tributarias y penales. ¿Qué implicación tiene la facultad de presunción de simulación de operaciones en el... Vamos a hablar de forma somera que en el artículo 69 pues, está diseñado para que el propio contribuyente demuestre su inocencia. Esta situación genera un sinfín de controversias legales y ha generado debido a que estos principios como el de presunción de inocencia, sin embargo, va más allá que la autoridad tributaria en los indicios contaba tan solo con 5 días para valorar esas pruebas y esas defensas, notificar la resolución a los contribuyentes y en un plazo considerado como viable en materia comercial. Sin embargo, se dio esta reforma y ahora con la autoridad cuenta con 50 días para resolver. De esta manera es mes y medio en el que el contribuyente, persona física o persona moral, se encuentre bajo auditoría. El periodo de estos socios comerciales principalmente estarán pendientes de esta situación jurídica y financiera. Mientras tanto, estarán vulnerables en términos de actos comerciales como el sujeto de investigación, lo que viola la propia seguridad. Están incluidos los listados del diario oficial de la Federación y de la página del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, hay algo de suma importancia tomar en cuenta estas cuestiones importantes y sobre todo de cómo se van manejando toda estas figuras a todo lo que incluye un tax compliance. ¿Por qué hablo de esta cuestión importante? La figura de presunción crea una ficción jurídica a través del cual se da por hecho o en este caso se establece como una cosa verdadera una circunstancia. ¿Qué es lo que voy? Para que pueda constar debidamente y se genere una prueba plena, las presunciones en el derecho tributario buscan coadyuvar al Estado al evitarse la actividad, tener que demostrar en ese sentido probable y no seguro el ánimo de defraudación del fisco por aporte de los contribuyentes, pero el fisco no atiende anónimos y se le dificulta principalmente llevar a cabo la demostración de lo ocultado o la falsedad de lo que se está ocultando. Principalmente en este caso, cuando hablamos de las presunciones legales, todas estas van encaminadas a generar y sobre todo que en este caso asegurar la protección hacia la autoridad recaudatoria a través de esta exoneración de probar. Pero ¿por qué? ¿A qué voy a, vinculando? Por haberse elevado esta regla no derogable y mediante la prueba principalmente, puede ser aportada contra y sobre todo aplicada invariablemente a todos los casos. ¿Qué es lo que voy? No obstante, en esta gran parte de los contribuyentes, en esta situación no existe ánimo de defraudar al fisco, sino el de obrar conforme a las legislaciones fiscales correspondientes. Es decir, que la autoridad fiscal puede llegar a poner al contribuyente en un estado de indefensión respecto a la presunción y al no ajustar el hecho base respecto al hecho que se resume. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Entonces, todo esto, entendiendo a lo que se define el tema de la presunción de inocencia, sobre todo en el cual estaba establecido en el 69 del Código Fiscal de la Federación, es retomar todos estos elementos que nos pueden ayudar a crear un tax compliance con mayor eficacia. Es de suma importancia tomar algunas características en el cual, de forma general o de forma específica, podemos establecer como herramienta, en este caso, del tema del tax compliance. No, obviamente hay algo muy importante, lo he mencionado en otras charlas,
el tax en el tema penal o viceversa. Entonces, recuerden por qué, por la reforma penal fiscal. Tenemos que tomar en cuenta lo establecido en la reforma, porque se modifican diversas leyes. Está la Ley Federal de Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley Nacional de Extinción de Dominio, Código Fiscal de la Federación y Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, de suma importancia tomar en cuenta lo que se está buscando y sobre todo qué es lo que se busca principalmente es eliminar en este caso las cuestiones importantes sobre en materia y sobre todo el por qué es importante entender el tema de presunción de inocencia como lo está establecido en el Código Fiscal de la Federación. Entonces, una vez que todo esté el hecho conocido y sobre todo principalmente que se genera como ocurrencia y lo que se busca comprobar es que a través de esta presunción por cierta, en este caso por la autoridad, por otro lado, el hecho que se presunto es el hecho desconocido, que no haya una problemática en su comprobación. ¿Qué quiere decir esto? En la medida difícil o imposible para una parte obligado, es decir, tributario o administración, por ejemplo, una prueba, este poder, en este caso, otra parte o simplemente no existe. El procedimiento que sigue la autoridad consiste en este caso realizar la notificación a través de medios electrónicos como es el buzón tributario y en el diario oficial de la Federación de aquellos contribuyentes ubicados en esos supuestos normativos que en este caso pues tienen un plazo creo que debería realizar ese virtual principalmente esa presunción realizado por la autoridad. Hay algo de su importancia y sobre todo hacer juicios van argumentando en la medida que viola el prejuicio y los principios de retroactividad de la ley y la presunción de inocencia, así como la garantía de audiencia y el derecho de privacidad de los datos personales. Ahora bien, todo este tema y de suma importancia tomar en cuenta el por qué la presunción de inocencia es fundamental de los derechos humanos y que se está peleando en esta hipótesis de inconstitucionalidad, donde la presunción de operaciones existentes, esta presunción de inocencia representa un derecho significado, con un significado práctico y que a lo largo de este proceso penal garantiza la protección especial a las personas que han sido acusadas algún delito. Ahora bien, respecto, por tanto, a lo que genera como un derecho a la persona imputada, el respeto y el ejercicio efectivo de la presunción de inocencia va más allá de la verdad y la justicia. Y hay algo muy importante. Este principio fundamental del derecho procesal penal como tal, que informa la actividad jurisdiccional como regla probatoria, como elemento fundamental del derecho a un juicio justo. Entonces, todas estas herramientas, y sobre todo también mencioné lo que está establecido en el artículo 69b, pues son figuras como las operaciones simuladas, las empresas facturadoras, denominadas EDO, y las empresas que deducen estas operaciones simuladas, las EDOs. En este caso, las EFOS son aquellos contribuyentes, personas jurídicas reconocidas por la autoridad tributaria como empresas que efectúan este tipo de operaciones. Y las EDOs dan cabida al mercado de los comprobantes fiscales, que se ha generado en este caso de manera virtual una serie de operaciones virtuales sin ninguna sustancia económica real. ¿Qué es lo que se busca? Que las operaciones que tratan de aparentar actos que no son realmente celebrados. Ahora bien, para que una empresa pueda ser catalogada como EFO, hay que llevar a cabo un procedimiento de investigación que contempla el mismo artículo 69 del Código Fiscal. Durante esta investigación, al proveedor se le considera como presunto EFO y si al finalizar el proceso se demuestra que el contribuyente en este caso efectivamente generó estas operaciones simuladas, entonces se convierte en EDO. EFO, perdón, involucrando en este caso a todos los clientes que tuvieron relación comercial con la empresa, implicando en todos los problemas tributarios y penales. Para entender el EFO es importante entender que a grosso modo todas aquellas incorporaciones liquidadoras tributarias documentadas están sujetos a requisitos formales exigidos por la autoridad y en este caso están relacionados con en la escena de la actividad y sobre todo supuestamente en el caso de la verdad, principalmente tiene por objeto en este caso los fines no nos interesa sino disminuir las cargas tributarias
¿Qué es lo que se busca? Y respecto a la reforma del Código Fiscal de la Federación, donde se les mencionaba, se hace alguna modificación, algunos números o algunos numerales, y sobre todo que ahora en el tema de los contribuyentes, las personas jurídicas, hagan uso de tales prácticas para ser sometidos a un procedimiento penal del delito fiscal de defraudación. Por ende, la pena incluso es con cárcel. Entonces, todo respecto a ello, y es de suma importancia entender por qué la magnitud y por qué la necesidad de implementar un programa de cumplimiento en materia fiscal, el New Tax Compliance, es por las razones que le estaba mencionando en materia del injusto penal. Entonces, es de forma entender principalmente el por qué a través de que recordemos que la vía de notificación es el buzón tributario, ha sido muy cuestionado porque dicen que se violan diversas garantías, el cual al final ha sido aceptada como una vía de notificación por parte de las autoridades. Entonces, también sirve para dar al contribuyente, en este caso, la posibilidad de desvirtuar las pruebas en el supuesto que se encuentren en este supuesto que establece el artículo 69B del Código Fiscal. Entonces, tenemos ahí a partir 15 días de que se recibió el correo para responder a la autoridad fiscal. Entonces, hay algo muy importante que también se desprende de ello, que es que los contribuyentes deben estar al pendiente de esas publicaciones conocidas, como las listas negras, donde también es importante de que cualquiera que haya hecho tipo de transacciones, ya sea persona física o moral, de cualquier otro efecto fiscal, los comprobantes que se hayan expedido y que se hayan incluido en dichas listas. Se tienen 30 días después de la publicación de estas listas para acudir ante la autoridad fiscal y en verdad si adquirieron los bienes o recibieron los servicios que ampara la factura que compró la transacción. Entonces, como para ir concluyendo esta temática, es importante entender que los esfuerzos que tiene la autoridad fiscal, sobre todo, deben desvirtuarse en materia de prevención del delito de defraudación fiscal. Los niveles de defraudación han sido un tema de controversia desde varios sexenios y sobre todo en diferentes figuras que han aparecido y desaparecido, tipos de contribuciones en lo que de incrementar la recaudación, por lo que ahora se han endurecido los mecanismos implementados en la fiscalización. Entre ellos se encuentra la actualización de CFDIs, la versión 3.3, que vuelve a ser complicada solicitar esta información detallada y automatizada. Los movimientos que se realizan y no exentos de generar errores que parezcan supuestas operaciones simuladas. Entonces, como factor principal hay que considerar el diseño de un compliance tributario o un tax compliance para prevenir la presunción de operaciones simuladas por parte de la autoridad fiscal. Atender y entender los principios básicos en materia de simulaciones en materia, no solo en materia tributaria, sino también en materia contable, ya que su base es la malversación de comprobantes fiscales, que el día de hoy se maneja los FDIs y que se ha vuelto bastante complicada y sobre todo para las personas jurídicas de menor tamaño. Lo anterior es lo que va a generar principalmente que se han incorporado una infinidad de catálogos preestablecidos por parte de la autoridad fiscal que han multiplicado los tipos de comprobantes fiscales, en cual los contribuyentes necesitan capacitarse a acercar especialistas en materia contable y tributaria para prevenir delitos de defraudación fiscal, suposición de operaciones simuladas que no dejen a un lado y sin efectos fiscales las deducciones autorizadas, así como la imagen comercial que representa. Ahora, la cultura de cumplimiento pues promueve en este caso los modelos de prevención y de gestión, la evaluación de un soft law y la regulación de esta organización y su dirección con el cumplimiento de sus debidas obligaciones, con independencia de la función de un órgano de cumplimiento, controles internos, supervisión, evaluación periódica del sistema, procesos de información documentada, canales de denuncia y una generación de evidencia. Entonces, como parte aguas y solo para recordar y para ir finalizando la charla, en este caso se busca principalmente algunas cuestiones primordiales que recalcar y sobre todo en este caso las conclusiones van a ir dirigidas a estos temas primordiales, principalmente en el cual se busca
que el defecto de organización en el cual incurre en lesiones o no evita que se produzcan estas lesiones al bien jurídico de un tercero se enfrenta a un sistema de responsabilidad por el hecho propio o por un sistema de autorresponsabilidad que está establecido en el artículo 11 bis del Código Penal Federal y que se señala para efectos en el ejercicio de la acción penal y la responsabilidad penal autónoma de las personas jurídicas. Se les podrá imponer consecuencias jurídicas ante la comisión de delitos de defraudación fiscal y sus equiparables establecidas en el artículo 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación, estando los siguientes límites de punibilidad. Las consecuencias jurídicas mínimas son suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, en este caso la prohibición para realizar en el futuro actividades cuyo ejercicio sea cometido o anticipado su comisión, la inhabilitación temporal que consiste en la suspensión de derechos para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de contratación y por último, en el caso de la intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o acreedores. Entonces, de esta manera, queda muy claro que para el cumplimiento de esta normativa en materia fiscal, previene consecuencias que tienen un efecto de carácter económico y financiero, y como consecuencia de esta gestión en la persona jurídica, delimitando la actuación de los departamentos concurrentes en materia fiscal, su debida conducción y sobre todo, principalmente en las diferentes normas de carácter fiscal que se deben apegar, asegurando la relación jurídico-tributaria, evitando que se busque el efecto organizacional, resulte la afectación del erario público. Entonces, es importante tomar en cuenta la herramienta de qué es el programa de cumplimiento, cuáles son las características que debemos de tomar. Mencionamos algunos temas de suma importancia, como son algunos delitos, el injusto de la propia persona jurídica, lo que es establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Fiscal de la Federación y demás de legislación que contempla la materia fiscal. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta, se pueden acercar a mí o se pueden acercar a mis redes sociales. En Facebook me localizan como Franklin Ruiz, en Instagram como Franco8825 y en LinkedIn me pueden encontrar como Franklin Martín Ruiz Gordillo. O en temas de asesorías también se pueden comunicar conmigo al 961 458 6616. Entonces, si no hay alguna pregunta ahí, ingeniero, pues ya me despido de esta emisión y agradezco a mi estimado Irving, a mi estimado director de PAF por regalarme esta hora de su tiempo, poder charlar un poco del injusto penal de la persona jurídica por falta de un tax compliance.